Química 2, profesor Elí Bonilla. Bienvenidos a una nueva clase de química. Es para mí un placer el poder compartir un nuevo contenido con ustedes. Así que, ¿estamos listos? Comenzamos. El tema con el que vamos a trabajar es la fórmula empírica. Propósito: encontrar la fórmula empírica de un compuesto. Ejemplo número 1. ¿Cuál será la fórmula empírica de un compuesto que contiene 40% de carbono, 7% de hidrógeno y 53% de oxígeno? Solución. Primero, vamos a escribir los porcentajes de cada elemento en gramos. En este caso, el 40% de carbono es igual a 40 gramos de carbono. El 7% de hidrógeno es igual a 7 gramos de hidrógeno. Y el 53% de oxígeno es igual a 53 gramos de oxígeno. A continuación, con ayuda de la tabla periódica, el siguiente paso es buscar la masa atómica o peso atómico de cada uno de los elementos con los cuales vamos a trabajar en la tabla periódica. Así que encontramos primero la masa atómica en la tabla periódica del carbono. Recuerden que la masa atómica se representa con la letra A. Así la trabajábamos en química 1. Entonces, la masa atómica del carbono, si la buscamos en la tabla periódica, es de 12 gramos. 12 gramos de carbono. También buscamos en la tabla periódica la masa atómica del hidrógeno y es de 1 gramo. Y por último, tenemos la masa atómica o peso atómico del oxígeno, que es de 16 gramos. También vamos a utilizar esta equivalencia, 1 mol sobre masa atómica. El mol es equivalente a la masa atómica de cada uno de los elementos. 1 mol equivale a 12 gramos de carbono, 1 mol equivale a 1 gramo de hidrógeno, 1 mol equivale a 16 gramos de oxígeno. Entonces, con esta equivalencia vamos a trabajar convirtiendo cada uno de los elementos que tenemos en este problema, los vamos a trabajar convirtiendo a moles. Ese es el primer paso. Convertir los 40 gramos de carbono a moles de carbono, los 7 gramos de hidrógeno a moles de hidrógeno y los 53 gramos de oxígeno a moles de hidrógeno. Es decir, los valores que tenemos aquí los vamos a convertir a moles. Así que vamos a comenzar primero con los 40 gramos de carbono. Entonces, por aquí vamos a trabajar por aquí, espero que me dé el espacio. Entonces aquí tenemos 40 gramos de carbono. Esto, para convertirlo en moles, lo vamos a multiplicar por la equivalencia, que es un mol de carbono. Y esto va a ir sobre la masa atómica del carbono, que en este caso es 12 gramos de carbono. 12 gramos de carbono. A continuación, cancelamos gramos de carbono con gramos de carbono, igual, y multiplicamos 40 por 1. Entonces aquí nos queda 40 moles de carbono. Todo esto sobre 12. Igual. Ahora, con ayuda de la calculadora, vamos a dividir 40 entre 12. 40 entre 12 y nos da un resultado aproximado de 3.333. Lo vamos a dejar hasta 3 cifras decimales. Entonces aquí tenemos moles de carbono. Ya tenemos entonces los 40 gramos de carbono, ya los tenemos convertido a moles y es igual a 3.333 moles de carbono. Lo mismo vamos a hacer con los gramos del hidrógeno. Entonces vamos a trabajar por acá. Entonces tenemos 7 gramos de hidrógeno. Esto lo vamos a multiplicar por 1 mol de hidrógeno y todo esto sobre la masa atómica del hidrógeno,
que es de 1 gramo. 1 gramo de hidrógeno. Eliminamos los gramos de hidrógeno y multiplicamos 7 por 1. Entonces aquí nos queda 7 moles de hidrógeno. Y hasta aquí quedaría ya nuestro resultado, porque no es necesario dividir entre 1 porque va a quedar siempre lo mismo. Entonces, los 7 gramos de hidrógeno equivale a 7 moles de hidrógeno. Por último, vamos a convertir a moles los 53 gramos de oxígeno. Entonces aquí tenemos 53 gramos de oxígeno, multiplicamos por 1 mol, en este caso de oxígeno, y todo esto sobre la masa atómica del oxígeno, que es de 16 gramos de oxígeno. Cancelamos gramos de oxígeno, igual, multiplicamos 53 por 1, esto nos da igual a 53 moles de oxígeno, todo esto sobre 16, igual. Dividimos 53 entre 16 y nos da un resultado de 3.312. 3.312 moles, me voy a hacer aquí un poquito, de oxígeno. Entonces aquí ya tenemos los moles que le corresponden al oxígeno, los que le corresponden al hidrógeno y los que le corresponden al carbono. A continuación de estas 3 cantidades molares vamos a escoger la menor. En este caso, si observamos, la menor sería esta. Esta de aquí sería la cantidad menor. Muy bien. Entonces, con esta cantidad vamos a dividir cada una de estas cantidades porque necesitamos que los números que le corresponden a cada uno de los elementos queden enteros, que no queden decimales. Entonces, vamos a comenzar con el carbono. Entonces, aquí tenemos que el carbono va a ser igual a 3.333 y esto lo vamos a dividir entre la cantidad menor que escogimos, que es de 3.312. Entonces, el carbono va a ser igual y dividimos 3.333 entre 3.312. Y nos da un resultado aproximado de 1 para el carbono. Lo mismo vamos a hacer ahora con el hidrógeno. Entonces, hidrógeno va a ser igual, 7 de hidrógeno lo dividimos entre 3.312 y entonces hidrógeno nos va a quedar igual, 7 entre 3.312 y nos queda un valor aproximado de 2 para el hidrógeno. Ahora trabajamos con el oxígeno y el oxígeno es 3.312 sobre 3.312. Como ven, todas las cantidades molares las dividimos entre la cantidad molar más pequeña que escogimos y siempre va a ser así. Y 3.312 entre 3.312 nos da igual a 1. Quiere decir entonces que la fórmula empírica que corresponde a este compuesto queda con un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero cuando los subíndices son unos, los omitimos. Entonces el resultado final nos queda un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Y esta sería la respuesta final a la fórmula empírica que nos están pidiendo en este compuesto. Esto ha sido todo por mi parte. Espero haberme dado a entender. Si Dios lo permite, nos encontramos en una próxima clase de química. Sin antes terminar, ¿verdad? Les dejo aquí algunos ejercicios para que practiquen este contenido.
Número 1, determine la fórmula empírica de un compuesto que contiene 2% de hidrógeno, 32.7% de azufre y 65% de oxígeno. Problema número 2, escriba la fórmula empírica de un compuesto que contiene 11.11% de hidrógeno, 88.88% de oxígeno. Y el problema número 3 y último, el análisis de un compuesto dio la siguiente composición. K, 26.57%, CR 35.36% o 38.07%. Calcula la fórmula empírica del compuesto. Muy bien. Compartan el video. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Denle un like. Hasta la próxima. Muchas gracias.